Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estaremos en esta oportunidad concluyendo el estudio vigente, El inefable amor de Dios, en su parte 2. El texto base lo tenemos en Romanos 5:8, pero el pasaje de estudio sigue siendo el mismo, Romanos 3:20 al 26. Y dice de la siguiente manera, el texto base, Romanos 5:8. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Repasando el texto, el pasaje de estudio, Romanos 3, del 20 al 26, lo leeremos nuevamente. Porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gloria a Dios. Ese es el pasaje de estudio, más otros textos afines, ¿verdad? Paralelos, para ampliar más el concepto, tener más amplio el conocimiento de cuál es o hasta dónde llega el amor de Dios, sublime amor, inefable amor. No hay explicación para ese gran amor con que Dios nos ha amado, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, tenemos que, siendo pecadores, dice el texto base, Romanos 5:8, siendo pecadores, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros. El cáncer de la humanidad es el pecado. ¿Y por qué decimos cáncer? Porque es un mal que lleva a la muerte. Y hablando espiritualmente, pues el pecado lleva a condenación eterna al hombre. Entonces, el pecado es como el cáncer de incredulidad, que conduce al hombre pecador a la muerte eterna. De incredulidad, porque el hombre no quiere creer que hay un infierno, que hay un lago de fuego y que hay un cielo eterno por el cual Jesucristo vino a morir para que el hombre se salve de ir a la condenación eterna, al fuego eterno, al lago de fuego. No quiere creer el hombre y por lo tanto va a la muerte eterna. Aunque Dios es grande en su misericordia, gracia, bondad, haya hecho
lo que debía de hacer para salvar al hombre, el hombre no quiere. El hombre siempre irá a perdición si no viene buscando el perdón en Jesucristo. Ha sido tanto el amor de Dios que trajo a esta vida terrenal la medicina, el remedio, la solución para librar al hombre de la muerte eterna. Mire, como dice Apocalipsis en su capítulo 20, versículos 10 y 15, vamos a leer. Usted puede leer todo el capítulo si quiere, oye. Dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Oiga pues, un lago de fuego y azufre. No es el lago de agua, es fuego, es lodo ardiendo. Ahí va a ser lanzado Satanás y sus ángeles. También dice, donde está la bestia y el falso profeta. Ahí está el anticristo también y el falso profeta. El que va a engañar a la gente, el que ya está engañando a la gente. Miren, ahí van a ser lanzados también ellos, van a ser lanzados por la eternidad. Y serán atormentados día y noche, para siempre jamás. Oiga, lugar de tormento. Ahí estarán. Así que al diablo le espera irremediablemente ese lugar. Pero el pecador no. Para el pecador hay solución. Hay medio de salvación. Y es Jesucristo. Dice el versículo 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, oiga, fue lanzado en el lago de fuego. El hombre que se resiste a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, aceptar el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario para perdón de sus pecados, ese hombre, mire, también será lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque no está escrito, no se escribió su nombre en el libro de la vida, que es del Cordero. Porque cuando uno viene a Jesús, en ese instante se registra al pecador como salvo, como ciudadano de la patria celestial, como el Hijo del Eterno y poderosísimo Dios. Eso es maravilloso. Por eso dice el Padre que no quiere la muerte del impío, porque la muerte del impío equivale a ir al lago de fuego por la eternidad, donde está Satanás, el anticristo y el falso profeta, y todos los demonios, todos los ángeles caídos con Satanás. Miren, ahí estarán. Dios no quiere eso para la humanidad. Recuerde que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Somos la corona de la creación de Dios. Imagínense, lo más hermoso, lo más glorioso, lo más precioso para Dios es el hombre, es la humanidad. Por eso Dios hizo ya hasta lo imposible para salvar al pecador. Así es que si el hombre va a tormento eterno es porque fue su elección. Pero Dios le puso todo a su alcance para ser salvo. Solo imagínese usted, hay un monte, hay una montaña, y en el alto de la montaña está Dios, grande, perfecto, glorioso. Pero entre la montaña y una planicie hay un acantilado, hay un abismo. Y en la planicie, a la orilla de lo plano, digamos, está el hombre. Entre Dios y el hombre hay un acantilado profundísimo, barranco decimos aquí, ¿verdad? Un gran barranco, una gran profundidad. ¿Cómo se va a acercar el hombre que está en la planicie al Dios eterno que está en el monte alto? ¿Cómo? El monte simbolizando al cielo, ¿verdad? La profundidad del abismo
es el pecado. ¿Cómo se va a acercar el hombre a Dios? Si hay un gran abismo que nos separa de Dios. El único medio que tiene el hombre para acercarse a Dios es Jesucristo, el que puede hacernos pasar ese abismo hacia el Padre. Mire, quitando el pecado, ¿verdad? Perdonándonos el pecado o los pecados. Más o menos esa es la idea de la imposibilidad de que el hombre con sus pecados vaya a la eternidad o vaya al cielo o vaya a la presencia de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo en San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino. Es el único medio para poder llegar al Padre, es Jesucristo. Yo soy el camino, dijo. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es, amén. Su sacrificio es el medio, es el puente para que el hombre pase a la eternidad, a la presencia de Dios. Y todo eso es posible porque Dios aplicó su justicia. La ley de Dios perfecta y santa tenía que ser satisfecha por un sacrificio igual, santo y perfecto. Y el único santo y perfecto es el Hijo del Dios Altísimo, Jesucristo, quien vino a este mundo para morir por nosotros los pecadores. En verdad que la justicia de Dios no ha quedado burlada, ha sido satisfecha. Se satisfizo esa ley, esa demanda divina con la muerte del Hijo de Dios, santo y perfecto. Entonces, ¿qué es justicia? Es recibir lo que merecemos. Nosotros los humanos, por nuestros pecados, ¿qué merecemos? Pues el juicio de condenación, ¿verdad? La muerte eterna. Eso es lo que merecemos. Pero como Dios es justo y es misericordioso, aplicó su justicia a su Hijo y su misericordia a nosotros. ¿Y qué es misericordia? Es no recibir lo que merecemos. Fíjense, no recibir lo que merecemos. Esa es misericordia de Dios. ¿Y cuál fue lo que no recibimos, aún mereciéndolo? Condenación eterna. Porque el único medio es Jesucristo. Fue su sacrificio en la cruz del Calvario. Por él es que nosotros no recibimos lo que merecíamos, la muerte eterna. Porque la misericordia de Dios fue derramada sobre nosotros. ¿Y qué es gracia? Gracia es recibir, oiga, lo que no merecemos. ¿Y qué no merecemos recibir? ¿Qué no merecemos recibir? Vida eterna. Porque la paga del pecado, esa es la ley, es muerte. Y como pecadores merecimos la muerte, pero por su misericordia no la recibimos. Pero por gracia recibimos la vida eterna, el perdón. Mire qué maravilloso es Dios. Por eso dice, inefable amor de Dios. Nosotros no merecíamos nada de esto, pero en su infinita misericordia, como dice Lamentaciones, ¿verdad? Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana, ¿eh? Sus misericordias. Entonces, para usted que no vino ayer al Señor, hoy puede venir. Hay misericordia para usted aún hoy. Así es que Dios lo ha hecho todo. Pero como vamos a leer aquí en Romanos, el hombre pecador es beneficiado con la gracia, con el perdón, con la vida eterna, por Jesucristo. Dice el versículo 20 de Romanos, que es el pasaje de estudio. Porque por las obras de la ley, oiga, ninguna carne se justificará delante de él. Esto lo empezamos a ver en la parte 1. Porque por la ley dice es el conocimiento del pecado.
¿Usted sabe que es pecador? Porque la Biblia dice que no robe, que no mienta, que no tenga ídolos, que no le desee la mujer al prójimo. Usted puede leer ahí Éxodo 20, todo lo que nos manda el Señor. La ley dice que debemos de perdonar, amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero si usted no hace nada de esto, ya es pecador. ¿Sí? Ya es pecador. Y con nada usted puede alcanzar el perdón, porque tiene que cumplir toda la ley, para ser perdonado. Entonces, ¿cuál fue la solución del Padre? La tenemos aquí en Gálatas. Gálatas 4, 4 y 5. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer. Quiere decir que el Hijo de Dios se hizo humano, ¿verdad? Hecho súbdito a la ley. Se sometió a los preceptos divinos. Él dio la ley y él se sujetó a la ley también. Él vino a cumplirla. Porque de otra manera, el hombre jamás la cumpliría. Por Jesucristo es que estamos hechos nosotros ahora libres de la ley. ¿Por qué? Porque aquí dice el versículo 5, él fue hecho súbdito a la ley, dice, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Miren, nos sacó de ahí el Señor, nos rescató de ahí el Señor. Ahora nosotros no tenemos que estar debajo de la ley. En cuanto a ritos y ceremonias, aclaramos también, ¿verdad? Pero la ley moral, esa está vigente. Porque el nacido de nuevo tiene en su corazón, como decimos, ¿verdad? La conciencia, ahora de no hacer nada malo para el prójimo. Pero ese es el que nace de nuevo, el milagro que Dios hace en nuestras vidas cuando aceptamos a Jesús, la regeneración. Entonces el Hijo vino a cumplir la ley ritual y ceremonial por nosotros, para que usted y yo ahora, por la fe en su sacrificio, en su sangre, en su muerte, seamos considerados, seamos hechos justos. Él nos ha justificado. Él nos ha hecho justos. Él nos ha hecho inocentes de toda culpa. Aleluya. Pero es por su sangre, porque Él pagó el precio. Porque dice la palabra es que el que pecare morirá. Entonces, Dios, en su infinita misericordia y bondad, por su gran amor con que nos amó, nos ha dado todos los recursos posibles para que ahora solo creamos y seamos salvos. Mira lo que dice el versículo 21. Mas ahora, de Cristo para acá, quiere decir, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Esto de la justicia de Dios, la demanda de Dios, del Dios santo y eterno, ya estaba dada a conocer o profetizada por los santos hombres de Dios, que Dios es justo e iba a traer a cuentas a todos a través de su ley, a través de su justicia. Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, mire, esa morirá. Es lo que dice la ley. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará
por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. No, aquí es cada uno. Nada que el papá es culpable o nada que el hijo es culpable por lo que hace el padre o por lo que es el hijo. No, no. Aquí cada uno es responsable delante de Dios. La justicia del justo, dice, será sobre él. Oiga, la justicia del justo será sobre él. Y la impiedad del impío será sobre él. Pero como no hay justo ni a uno, dice Romanos 3, ¿verdad? Romanos 3:10. No hay justo ni a uno. Entonces, la justicia del justo, el justo Jesucristo, el Hijo de Dios, es sobre nosotros que creemos en Él. Si no venimos al Señor Jesús, no tenemos nada de Él, como dice Gálatas 5:4. Los que se justifican por la ley, dicen, vacíos son de Cristo. No hay nada de Cristo en el que se justifica por la ley. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Mire, como dice Habacuc 2:4. Y aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha. Oiga, mas el justo en su fe vivirá. ¿Oyó? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en el madero. El Señor nos ha librado de la maldición, de la muerte eterna, del pecado. Aleluya, nos ha hecho nuevas criaturas, inocentes, justas. Ante el Padre somos vistos como inocentes, porque mis culpas a Él se las cargó el Padre. Mis pecados a Jesús se las cargó el Padre. Hecho por el Padre pecado, dice, por nosotros. Dice, sigue diciendo Romanos 3:22. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Oyó? ¿Quiénes tenemos derecho a la justicia de Dios? Los que creemos en Jesucristo. Voy a leer otra vez. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él. Mira, por eso dice Romanos 5:1. Dice Romanos 5:1, justificados pues, mira, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, justificados pues por la fe en Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Ya no hay condenación para nosotros. Ya no hay juicio para nosotros. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha librado. Dice San Juan 1:17b que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie todo pecado. Entonces, ante el Padre estamos sin pecado nosotros, porque estamos limpios por la sangre de Jesús. A los que creemos en Él. Si usted no cree en Jesucristo, no confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, no le ha aceptado como su Salvador, usted no entra aquí, en este cuadro, que nos ha limpiado por su sangre y nos ha justificado con su muerte. Mire, Gálatas 2:16, como dice. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Oiga, si usted lo sabe, porque lo ha escuchado, ¿qué tenemos que hacer? Porque también nosotros hemos creído. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué?
fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. ¿Oyó? Usted puede venir al Padre cargado de rituales, de ceremonias de la ley, como ya hablamos en la parte 1. Pero el Padre no quiere ver eso. Lea Isaías 1:18. Perdón. Del 1 al 15. Usted puede leer ahí. Lea todo el capítulo 1 de Isaías. Está cansado el Padre de todo eso. Porque el hombre sigue siendo malo. Sigue siendo malvado. Sigue cometiendo pecado. La única manera de ser transformado uno es por la fe de Jesucristo. Venir a Jesús, confiando plenamente en su sacrificio, rindiéndonos enteramente a Él, entregándonos a Él. Mire, para que nos limpie, nos perdone y nos regenere. O sea, nos haga nuevas criaturas. Es necesario. Es necesario venir al Señor. Como dice Gálatas 16. Sabemos que el hombre no se justifica ante el Padre haciendo ningún sacrificio, ningún ritual, ningún ceremonial. Hay gente que su creencia la hace irse de rodillas, caminando grandes distancias para llegar ante un ídolo. ¿Fíjese usted? Sangrando, despellejadas las rodillas, por nada. Es por nada, porque ante un ídolo van haciendo ese sacrificio. Igualmente, si fueran así ante Dios, el Padre verdadero, ningún sacrificio nos justifica ante el Padre, sino la muerte de Jesús, la sangre de Jesús, nos hace a nosotros inocentes de todo pecado, libres de la ley. Mire, salvos de la ira de Dios, salvos de la condenación eterna. Solamente el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, sabemos que solamente por la fe de Jesucristo somos justificados. Romanos 5:1, ya lo leímos. Dice el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oiga pues, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muchos decíamos antes de conocer la verdad divina, no hemos matado a ninguno, ¿verdad? Yo no he hablado en mal de Dios para ser condenada. Yo no he hecho nada malo que merezca ser condenada. Así decíamos los que, y todavía dice alguna gente así. Yo no he robado bancos, no he robado empresas, no he matado, no he secuestrado a nadie. ¿Ah? Así decimos, porque creemos que solo eso es pecado. No, el no creer en Jesús es el pecado más mortal que nos lleva a la condenación eterna. ¿Fíjense? Ese pecado nos lleva a condenación eterna, la falta de fe en Jesucristo, por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. Mire cómo dice Romanos 5:19. Es un pasaje precioso que nosotros quisiéramos aprendernos de memoria todas estas citas, ¿verdad? Dice, porque como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de unos, los muchos serán constituidos justos. Oiga, ¿quién desobedeció? ¿Quién fue el primer hombre en desobedecer a Dios? Adán y Eva. Pues todos venimos de esa genética humana, ¿verdad? El genoma humano viene desde ahí, desde los primeros hombres. Y entonces, ¿qué es lo que nos ha traído? El pecado original. Se ha heredado. Por eso dice,
Porque como por la desobediencia de un hombre, Adán, ¿verdad? Los muchos, nosotros, la descendencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Hemos sido hechos pecadores por el pecado de Adán, quiere decir. Así por la obediencia de uno, ¿quién es el que ha obedecido hasta la muerte y muerte de cruz? Jesucristo es el único. Así por la obediencia de uno, Jesucristo es ese uno. Porque por eso se hizo hombre, ¿verdad? Allá lo leímos en Gálatas 4. Hecho de mujer, hecho humano, hecho hombre. Por la obediencia de él como hombre, ¿verdad? Serán constituidos justos, dice, todos aquellos que creemos en él, seremos hechos justos. Ya lo de Adán y Eva ya no existe en nosotros, porque ahora lo que existe es lo que Jesucristo nos trajo, su justicia, su perdón, su gracia, su misericordia, la salvación. Mire qué precioso, Romanos 5:19, hay luz. Así es que, aunque no hayamos secuestrado, robado, matado a nadie, somos pecadores por Adán, porque todos somos linaje de Adán, somos humanos. La primera pareja de humanos pecó contra Dios y ese pecado vino trasladándose genéticamente a todos los humanos. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, dice, todos, destituidos de la gloria de Dios. Se abrió ese abismo que es el pecado, que no podemos acercarnos a Dios por nosotros mismos. Dios, para que entendamos, Dios tendió un puente entre Él y nosotros para atravesar ese abismo. Y ese puente es Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario. Nuestra fe en Él nos lleva a Dios, nos lleva al cielo, salvos de la ira de Dios. Así es que Romanos 3:10 lo dice claramente. No hay justo ni aún uno. ¿Sí usted? Ni aún uno. Todos los que hemos nacido humanos, la Virgen María, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos. No digamos los papas, no digamos nosotros. Pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad, a partir de Adán y Eva. Pero bendito sea el Señor, que por un Adán, aleluya, por un hombre, Jesucristo, el nuevo Adán, aleluya. Mire, todos somos constituidos justos, aleluya. Entonces, más vale venir a Jesús, que la obra que Él hizo en la cruz del Calvario nos redime, nos salva. Es mejor venir en fe. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Mire, bien claro. Bien claro. Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué es eso? Siendo inocentes, declarados inocentes de toda culpa, sin pagar ni siquiera en abogado, mire. Gratuitamente. ¿Cuánto le costó a usted su salvación? Nada. ¿Cuánto me costó a mí mi salvación? Nada. Pero es carísima. La salvación es carísima. Vale la sangre del Hijo de Dios. Aleluya. Y la recibimos por su gracia. ¿Qué dijimos que era gracia? Es recibir lo que no merecemos. Esa es gracia. Recibir de Dios lo que no merecemos. Pecadores, merecemos la muerte eterna, pero en el Hijo Dios nos ha dado la vida eterna. Aleluya. Por eso dice 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Él vino a redimirnos. ¿Qué redimir? Rescatar, salvar.
Efesios 2, 4 al 9 lo presenta así. Pero Dios que es rico en misericordia, oiga pues, rico en misericordia, es fuente de misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aleluya, amén. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Aleluya, hay lugar para usted y para mí, los redimidos por la sangre de Jesús, en los cielos. Dice claramente, hay un lugar para nosotros, aleluya, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Para mostrar en los siglos venideros, dice, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo es en el Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos, versículo 8, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Usted y yo no hemos hecho ningún mérito para merecer la salvación. Quien hizo todos los méritos en la cruz del Calvario y durante su vida aquí en la tierra, allá en las tierras de Israel, tierra santa, ¿verdad? Fue Jesucristo. Él hizo todos los méritos. Dice Filipenses que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Viste? Así es que, ¿qué méritos tenemos nosotros? Ninguno. Por eso, por gracia de Dios, somos salvos. Por la fe en Jesucristo. Dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Usted no puede decir, yo porque hago esto, yo porque hice esto, yo merezco el cielo. De ninguna manera. De ninguna manera. Por eso dice Job, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo? Si no hay nada que usted haga, que yo haga, que le agrade a Dios. Lo único que le agradó al Padre es la obra redentora que su Hijo hizo en la cruz de Calvario. Fue la víctima perfecta ante la ley perfecta, ante las demandas divinas de la ley. Jesucristo, el único, el Cordero de Dios que vino y quitó el pecado del mundo, dice, ¿verdad? Entonces, mire, por gracia sois salvos. Así es. Nadie, ninguno hemos hecho ninguna obra para decir que merecemos la salvación. Porque esto ha venido de Dios. Y dice el versículo 25. Al cual, o sea, Jesús, al cual Dios ha propuesto, oiga, en propiciación por la fe en su sangre. Dios quiso que su Hijo fuera la víctima, que Él fuera el sacrificio, porque Él es el único perfecto, el santo Hijo de Dios, sin mancha, sin pecado. Él fue el que Dios Padre escogió para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, Dios lo ha propuesto a Él en propiciación o en sacrificio por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia. Dios iba a aplicar su justicia sobre la humanidad, teniendo o mandándonos a un representante, su propio Hijo. Por eso decía el texto base de la primera parte, San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así es que los méritos son de Él. Aleluya. Dice Hechos 13, del 35 al 39. Por esto dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué está hablando aquí? De la resurrección que es en Cristo Jesús. Mire, el salmista, el rey David, era también profeta de Dios. Y él recibió esta profecía, que su santo no miraría corrupción. Dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Aleluya. Al tercer día el Señor Jesús resucita, ¿verdad? Usted, gloria a Dios, sabe
ese glorioso pasaje, sí, ese glorioso evento. Dice el 36, porque la verdad, David, habiendo servido en su edad a la voluntad de Dios, durmió y fue juntado con sus padres y vio corrupción. O sea que David, el cuerpo de David todavía está ahí en la tumba, ¿verdad? Quiere decir que esta profecía no era sobre David, no, que era acerca de Jesucristo, porque David no ha resucitado. David está esperando venir a tomar parte o venir a tomar su cuerpo nuevamente, ¿va? Ahí en las tumbas que están en Israel. 37, más aquel dice que Dios levantó. ¿A quién levantó el Señor? Dice que esta es profecía que Dios le dio a David, al rey David. Y ahí dice el rey David, más aquel que Dios levantó, está viendo ya la resurrección del Señor Jesús, el rey David. Mas aquel que Dios levantó no vio corrupción. Amén, aleluya, no vio corrupción. El cuerpo del Señor Jesucristo se levantó al tercer día, resucitado, aleluya. Como ya vimos, el Padre lo levantó porque el Padre puso su sello de aprobación, aleluya, por la obra que él hizo. El sello de aprobación fue la resurrección del Señor Jesús. Por eso nosotros tenemos plenamente confianza en la vida eterna en Jesucristo, porque Él vive. Y como Él dice en su Evangelio, porque yo vivo, vosotros también viviréis, dice, ¿verdad? Si Él está resucitado, Él está vivo. Está intercediendo entre el Padre y nosotros. Dice su palabra bendita en Santiago. Entonces, mas aquel que Dios levantó, dice el rey David, no vio corrupción. Seaos, pues, notorio. Que sepamos nosotros, quiere decir, seaos pues notorio, varones hermanos, está hablando de la iglesia, que por perdón, por Jesús, os es anunciada, ¿qué? Remisión de pecados. ¿Oyó? Por aquel que murió y resucitó, nos es anunciado el perdón de pecados, dice. Remisión quiere decir perdón. ¿Quién murió y resucitó? Jesucristo, aleluya. Por él es que tenemos perdón nosotros de pecados, cualquier pecado. Isaías 1:18 dice, venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová. Si vuestros pecados fueren como la grana, oiga, intensos, profundos, malvadísimos, les van a hacer como blanca lana. Hay poder en la sangre de Jesús para limpiarnos de todo pecado. Pero es en Jesucristo. 39. Y de todo lo que por la ley de Moisés, oiga esto pues, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, oiga, la ley de Moisés no justifica a nadie. Solamente aquel que cumple toda la ley. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, no dio Moisés la ley a vosotros y ninguno de vosotros la cumple. Miren, los sacerdotes de la ley, Anás, Caifás y saber cuántos más, ¿verdad? Ninguno cumplió la ley. Dice, por cuanto de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere. ¿Quién es este? Jesucristo, el Hijo de Dios. En este es justificado todo aquel que creyere, judíos y no judíos. A los no judíos nos llaman gentiles. Somos gentiles. Miren. O también nos llamaban paganos, ¿verdad? Porque los gentiles tenían muchos ídolos, como ahora, muchos dioses falsos. Pero el único Dios verdadero es el Dios de Israel, aleluya. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es nuestro Dios, es el Dios de Israel. El Dios de Isaías, el Dios de Jeremías, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, en Jesús, dice, es justificado todo aquel que creyere. Todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que tiene fe en Jesucristo y lo confiesa. Porque recuerda que el diablo también cree, pero no se ha arrepentido, ni confiesa que Jesús es su Señor.
Todo aquel que cree en Jesús tiene que primeramente venir a buscarlo. En humildad, en humillación de alma, ¿verdad? Y pedir perdón, reconocer sus pecados, y arrepentirse, pedir perdón y vivir conforme a sus enseñanzas. Ese es el verdadero creyente en Jesucristo. Entonces, todo aquel dice que en él creer es justificado. Gloria a Dios. Aleluya. Dese cuenta la importancia que es para el cristiano la fe en Jesús. A él sea la honra, la gloria y la alabanza. A su nombre sean los aleluyas. Gloria a Dios. Dice el 25, que estamos leyendo, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, porque Dios tenía que cumplir su ley. La ley de Dios no podía quedarse burlada. Y que la cumplió fue en su Hijo, ¿verdad? Atento a haber pasado por alto, dice, en su paciencia los pecados pasados. Pero es en Jesús que el Padre nos mira a nosotros justificados, santos, ¿verdad? Nuevas criaturas, aleluya, nueva creación. Hechos a la imagen de su Hijo, dice, ¿va? Romanos 8:29, ¿sí usted? Así tengo que presentar delante del Padre. Como fue su Hijo aquí en la tierra. Así nosotros, manso, humilde, obedientes a su palabra. Dice la palabra de Dios en Hechos 17. Hechos 17. 30 y 31. Pero Dios, habiendo disimulado, oiga, disimulado los tiempos de esta ignorancia, cuando usted y yo pecábamos ante los ídolos, mintiendo, haciendo daño a los demás, desobedeciendo a Dios. Dios dice que esos tiempos los ha disimulado. Pero ahora dice, denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Si antes nosotros cometimos esos pecados porque éramos ignorantes a la voluntad de Dios, hoy que ya sabemos que hay luz, hay evangelio por todos lados, si usted vaya, se está predicando el evangelio, la palabra de Dios. Ahora usted no ignora el pecado. Ahora usted sabe muy bien lo que está haciendo, que ofende a Dios. La idolatría, la hechicería, las mentiras. ¿Cuánta más lista negra hay en nuestras vidas? Ahora el Señor manda. ¿Qué dice? Que nos arrepintamos, dice. Ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Que ya no sigan pecando. Que dejemos ya de pecar y que vengamos a Cristo Jesús pidiendo perdón. Pidiéndole que nos transforme en nuevas criaturas, que escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Que nos salve, que nos redima. Mire, a Él tenemos que venir nosotros con toda nuestra necesidad de salvación. Por cuanto ha establecido un día, dice, en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Oiga, el juicio para aquellos que no quisieron venir a Jesús, aceptar ese juicio que Dios mandó en su Hijo para nuestro beneficio. Eso se van a enfrentar en aquel día a la justicia divina, porque también será aplicada la justicia a aquellos que no quisieron. Ha establecido un día, dice, y ese día es la gran tribulación. Ya lo hemos estudiado aquí también. Viene ese día de la gran tribulación, donde Dios juzgará al mundo entero, a su pueblo Israel y a todas las naciones. Y lee Apocalipsis. Mira los juicios que vienen. Aquí en el canal está este estudio también, búsquelo. Lo va a encontrar. Y lo que estamos viviendo ahorita es parte ya.
Son principios de dolores, dijo el Señor Jesucristo, porque los dolores fuertísimos son en la gran tribulación. 7 años, dice la palabra de Dios. Y a la mitad de los 7 años, la mitad de la semana 70, se empeorará todo. Porque no solo la naturaleza divina, sino que el gobierno mundial empezará a aplicar su odio contra la humanidad. Pues parte del juicio de Dios, dice, por cuanto ha establecido un día, el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Oyó? El único que ha resucitado después de 3 días de muerto y subido al cielo es nuestro Señor Jesucristo. No podemos dudar, es palabra de Dios. Hechos 17, 30 y 31. Así es que, como dice Colosenses 2:10, en Cristo estamos cumplidos delante del Padre. No hay nada que el Señor nos demande. ¿Por qué? Porque ya está todo hecho, por Jesús nuestro Salvador. Y aprovechemos ahora que hay misericordia, porque son nuevas cada mañana. Para todo aquel que quiera buscar de Dios, mire, todas las mañanas hay misericordia nueva, hay misericordia nueva. No se agota. Para todos los que hemos buscado la misericordia de Dios, todavía hay para aquel que quiera. Dice el 26, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo. El Señor quiere manifestar su justicia, su gracia, su misericordia en el hombre. El hombre Jesús fue juzgado por todos los hombres. Y su gracia, su misericordia y su bondad es aplicada para todos los hombres de parte del Señor. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, dice, para que Él sea el justo. Amén. Solamente Él es el justo. Los demás somos justificados. Los demás somos hechos justos, declarados justos. Después del juicio en Jesucristo, que todo lo cumplió, todos que venimos a Él ahora somos inocentes. Ya no hay nada que pagar. Consumado es, dijo el Señor Jesús, va. Él está ahí. Consumado, no hay nada ya que pagar. Él lo pagó todo. Saldó toda la cuenta, toda la deuda. Porque Él es el justo. Y el que justifica que es de la fe de Jesús. Mire, Dios es el único que puede justificarnos. A los que somos de la fe de Jesús. Claramente lo dice el Señor. A los que somos de la fe de Jesús. Es en Jesucristo. En nadie más. Mire cómo dice Hechos 4:12. Aleluya. Hechos 4:12. Perdón. Dice, y en ningún otro. Oiga, ¿cuántos hombres hemos nacido aquí en la tierra? ¿Cuántos líderes religiosos? ¿Cuántos dioses se ha inventado la humanidad? Falsos dioses, por supuesto, porque solo hay un Dios verdadero, manifestado en 3 divinas personas. Pero dice, y en ningún otro hay salud, hay salvación, quiere decir. Oiga, ni en Pedro, ni en Juan, ni en la Virgen María, ni en nadie. Ni en la Candelaria, ni en la Morena, ni en la Buena Pastora, ni en la de México, ni en la de Perú, ni en el de Esquipulas. En un ídolo hay salvación. Les comentaba que alguien me decía allá en una institución que nos encontramos y me decía él que tenía que ir a sacar mi visa para ir al cielo. ¿A dónde? Le dije, a México, me dijo.
ante la guadalupana me estaba mandando a sacar la visa. No, le dije yo, la visa nos la dan allá en el Monte Calvario, en Jerusalén. Le dije, aleluya, donde murió nuestro amado Salvador, Jesucristo bendito, para darnos redención y vida eterna. Y ay, quiere sacar la visa, le dije yo. Aleluya, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Más claro no puede hablar aquí el Señor a nuestras vidas. No hay nadie más en quien podamos ser salvos de condenación eterna. El único es Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, porque es Él quien pagó por nuestras culpas, quien pagó por el derecho de rescatarnos, quien pagó por el derecho de hacernos libres. El Hijo libertare, dice su palabra, seréis verdaderamente libres. Amén, aleluya, así es. Libres de condenación, libres de la justicia divina, libres de la ley de Dios. Por la fe en Jesucristo nos es dado ahora la salvación y la vida eterna. Por eso dice su palabra bendita, que debemos de venir a Él arrepentidos, confesando nuestros pecados, pidiéndole perdón y que escriba nuestro nombre en el libro de la vida, que entre en nuestro corazón, que gobierne nuestras vidas desde ahí, porque el corazón es engañoso más que toda cosa creada, dice su palabra bendita en Jeremías. Así es que Él gobierne nuestras vidas, que su trono lo ponga en nuestro corazón. Démosle permiso al Señor. Abramos la puerta para que Él entre y tome posesión de nuestra vida. Aleluya. Porque así, solamente así estamos garantizados de que Él nos gobierna, Él nos dirige, Él nos alumbra el camino por esta vida y Él nos lleva ante el Padre Celestial. Aleluya. El tiempo se acaba. La gracia para la iglesia está por terminar. Estamos ya en el 2023. Todos los acontecimientos en la naturaleza que suceden hoy en día no son ajenos a nuestra partida, al arrebatamiento de la iglesia. No son ajenos. Todo está encadenado. Todo está asociado a la salvación del hombre. Aleluya. Por Jesucristo nuestro Salvador. Venga Jesús, hoy que todavía tiene unas horas de vida, de tiempo aquí en la tierra. Venga Señor, arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón, conviértase a Él, deje sus malos caminos, deje de pecar y espere. Espere el arrebatamiento de la iglesia. Las bodas del Cordero están por sucederse y es lo que anhelamos con todo nuestro corazón. Esperamos ese día glorioso, porque venga lo que venga a nuestras vidas en esta tierra, es mucho mejor el cielo que nos tiene prometido el Señor Jesús. Así es que bendiciones, gloria a Dios, y edifique su vida espiritual con estos estudios que lo invitamos para el próximo lunes. Que el Señor le bendiga. Aleluya, amén.